El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio contra el empresario canadiense Antonio Carboni para el próximo 4 de febrero a las 9 de la mañana, en un caso que involucra un supuesto intento de homicidio contra un ex empleado suyo, Fernando Arturo Báez Guerrero. La jornada judicial, que se extendió desde las 9:30 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde, estuvo marcada por varios incidentes significativos. Los jueces, presididos por la magistrada Claribel Nival Arias, rechazaron una solicitud de Báez Guerrero para excluir a la prensa de la sala de audiencia, argumentando que el proceso no se encontraba en una etapa no secreta. Los abogados de Carboni, encabezados por los doctores Roberto Rosario Márquez y Otoniel Bonilla, destacaron elementos claves de la defensa. Ahora veamos parte del planteamiento de los juristas durante la audiencia. En la sentencia dada por el Tribunal Constitucional se establece que el plazo en el cual empezaron a moverse la acción cuando el señor Carboni fue el 28 de enero del 2015. En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que apodera a este tribunal, o que manda el expediente aquí, se dice que es el 28 de enero del 2015, con la imposición de la medida de coerción, no con la sentencia del tribunal. En su intervención, el propio Ministerio Público concluye que ya han transcurrido, según sus cálculos, 5 años, aunque con según lo nuestro, estamos hablando de 10 años menos 5 días. ¿Por qué yo traigo esto? Es tan serio el tema que el propio artículo 149 del Código Procesal Penal dice que hasta de oficio la magistrada podía referirse al tema de la inscripción, hasta de oficio, sin necesidad de que nosotros lo pidiéramos. Pero lo interesante es que establece en este proceso lo siguiente, el artículo 148. Me excusa, magistrada, para ubicarme en los argumentos del representante del querellante y del Ministerio Público. Dice ese artículo que la duración máxima de todo proceso es de 4 años. Ya ahí fue modificado, porque cuando se conoció este caso era de 3 años, y por tanto es al que nos sometemos. Es de 4 años, contado a partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los artículos 226 y 287 del presente Código, correspondiente a las solicitudes de medida de coerción y los anticipos de prueba. Este plazo solo se puede extender por 12 meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. Los colegas han querido decir que el hecho de que el ciudadano Carboni haya interpuesto recursos de apelación, que el ciudadano Carboni haya acudido a la Suprema Corte de Justicia en casación y al Tribunal Constitucional, que esos plazos no se le aplican. Este artículo es preciso diciendo que él tiene derecho a esos recursos y no le pueden ser computados. Los únicos plazos, dice este artículo, que le pueden ser computados son los periodos de suspensión generados como consecuencia de violaciones indebidas. Nosotros nos preguntábamos, magistrado, ¿un recurso de apelación es una acción indebida? Y es así, entonces estamos eliminados del Estado de Derecho y estamos ante un sistema judicial que actúa de manera diferente a como actúa en todos los sistemas judiciales del mundo, contrario a la Convención y contrario a la Constitución. Pero no solo eso, magistrado. ¿Cuál es el hecho al que nos contraemos hoy? Estamos aquí porque el Tribunal Constitucional dictaminó, y así lo entendió también la Suprema, que cuando se emitió la sentencia, el tribunal que la emitió estaba confirmado erróneamente y que una de sus miembros no era en este momento juez titular, ni siquiera juez de paz. Nosotros vamos a dejar, porque está repitiendo. No, magistrado. La primera argumentación. Si nos permite. Entonces, ¿qué ocurre, magistrado? Eva, aproveche sus 2 minutos. Sí. Entonces ya lo que haya quedado acreditado en sus conclusiones principales. Pero ella, sí, magistrada. Ya quedó. Entonces pensábamos que era réplica por alguna situación diferente. Magistrada, para que nos ubicamos en el tema, le entiendo perfectamente lo que usted señala. Pero el Ministerio Público, los querellantes,
han hecho una serie de planteamientos que desvirtúan el sentido y la esencia de lo que estamos diciendo. Para nosotros es importante que se entienda que este artículo de la Constitución no está de más. El artículo 73 de la Constitución dice que todos los actos que son el resultado de una autoridad usurpada son nulos. Por tanto, la nulidad de la sentencia de primer grado por haber una juez que estaba usurpando una función no le puede ser atribuida al imputado, sino al sistema judicial que permitió que eso ocurriera con la presión del Ministerio Público. Hago esa precisión porque para nosotros el plazo debe computarse todo lo transcurrido a partir de la sentencia de primer grado hasta el día de hoy como plazos vencidos, digamos, que genera una extinción como consecuencia de la acción provocada por los querellados y además de eso asentada por el propio sistema judicial. Breve, un minuto, maestra. Es que el colega del querellante, él refiere una sentencia del Tribunal Constitucional y tal como decía mi colega, nos reprocha que hayamos recurrido en apelación y demás. Nosotros hemos dicho que esto está basado en la convencionalidad de esta excepción. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Utilizar medios de impugnación reconocidos por la ley para garantizar la tutela de los derechos e intereses procesales de las partes no pueden ser valorados en contra del recurrente. O sea, el querellante pretende que nosotros, o sea, que el imputado asumiera una sentencia que no recurriera. Si él no recurre, se hubiese hecho definitiva una sentencia de un tribunal inexistente. O sea, y el Ministerio Público incluso, no, magistrada, no, el Ministerio Público, escúcheme, ya magistrada, lo que pasa es que el Ministerio Público aquí, ya estoy terminando, magistrada, el Ministerio Público recriminó prácticamente al Tribunal Constitucional como si la sentencia del Tribunal Constitucional fuera objeto de reproche, no que el Tribunal Constitucional tuteló y garantizó los derechos de ese ciudadano. Hay otros aspectos que señalar, solo me voy a referir muy breve, magistrada. Aquel desnaturaliza esta excepción y habla de no bis in idem. Aquí no estamos hablando de no bis in idem. Aquí estamos hablando de el impedimento supralegal para proseguir esta acción, por un lado, y por el otro, la violación del plazo razonable a efecto de las acciones temerarias, particularmente de la parte querellante, al haberse querellado contra el juez, al haber recusado y al haber pedido, ratificamos, magistrada. La decisión que adopten la magistrada va a poner a prueba si en la República Dominicana hay seguridad jurídica. Lo que está en discusión es si nosotros estamos viviendo en un país donde prime un Estado de Derecho, donde cada cual tenga la oportunidad nacional o extranjero de disponer de recursos para invertirlo en áreas que permitan el desarrollo del país. Los antecedentes del caso se remontan a 2014, cuando Carboni fue acusado por Báez Guerrero de un supuesto intento de homicidio, específicamente por el incendio de su vehículo la noche del 1 de diciembre de ese año. En el trasfondo del caso, revela una profunda disputa empresarial. Carboni argumenta ser víctima de una estafa que lo despojó de una inversión valorada en más de $580 millones, entre ellas 13 casinos, 198 bancas deportivas y 1.500 bancas de lotería. A la salida de la audiencia, Báez Guerrero nuevamente evadió responder a la prensa sobre cómo pasó de ser empleado a dueño de 13 de los casinos del magnate extranjero. A continuación, veamos. ¿Y cómo usted pasó de ser empleado a dueño de los casinos? No, después. ¿Me podría pasar los nombres de ustedes? Que no tengo Fernando. Y Edgar.